Mi nuera me envió sin querer una grabación que en realidad era para su hermano, y lo que escuché acerca de mi hijo me dejó totalmente pasmada. A la mañana siguiente, diseñé un plan que ella jamás se podría haber imaginado. Me llena de alegría que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, te pido que le des un me gusta, que te suscribas al canal y que me digas en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia de revancha. Me interesa saber qué tan lejos ha llegado. Estaba en la cocina, muy atareada, acomodando los botes de especias en un viejo estante de madera. El radio emitía un sonido estático. El noticiero comentaba algo sobre el costo de las cosas, pero no le ponía mucha atención. Mi mente estaba ocupada pensando en la cena, calculando qué le podría preparar a Gerardo, mi hijo, que siempre volvía a casa totalmente exhausto después de una extensa jornada de trabajo. Justo en ese momento, el celular vibró dentro del bolsillo de mi delantal. Me sequé las manos de inmediato y saqué el pequeño y viejo aparato que Gerardo me había comprado hacía unos años. La pantalla se iluminó con un aviso de Telegram. Era de Angelina, mi nuera. Fruncí el entrecejo un poco extrañada. Ella casi nunca mandaba mensajes de voz, en especial si todos vivíamos en la misma casa. Si quería decir algo, solo tenía que hablar. Angelina había salido desde la mañana, diciendo que iba a visitar a algunas amigas. Pensé que tal vez quería encargarme que comprara algo, como más verdura o leche, así que le di play para oír el audio. Pero con mi torpeza, mientras sostenía un frasco de sal, accidentalmente le di al botón para guardar el audio en el celular antes de que pudiera entender lo que sucedía. Abrí nuevamente Telegram y me di cuenta de que el mensaje ya no estaba. Angelina escribió: lo mandé sin querer. ¿Lo pudiste oír, mamá? Lo medité por un segundo y le respondí: no, hija. Ella simplemente contestó con un emoji de una mano con el pulgar arriba y no agregó más. Me senté en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, aún con el salero en la mano. De pronto recordé algo que Gerardo me había dicho una vez. Mamá, Angelina no es de mandar mensajes de voz. Si lo hace, es porque seguro es algo muy importante. Esa frase avivó mi curiosidad. Entré a la lista de archivos de audio de mi celular y con los dedos temblando, elegí la grabación que acababa de guardar. La voz de Angelina sonó, pero no era la voz dulce que usaba conmigo, sino una llena de fastidio, como si estuviera descargándose. Se dirigía a la otra persona como hermano, y supe de inmediato que era Rogelio, su hermano mayor. Entonces empezó a hablar de Gerardo. Este Gerardo es un aburrido, un inútil. Nunca gana lo suficiente para que yo pueda tener la vida que me merezco. Sentí que el corazón se me encogía. Intenté seguir escuchando, pero cada palabra era como un golpe. Dijo que no soportaba más vivir con un hombre tan mediocre como Gerardo, que quería el divorcio de inmediato. Me quedé inmóvil sujetando el celular. Angelina siguió hablando con la voz más baja, como si estuviera contando un secreto. Dijo que estaba malgastando su tiempo con Gerardo, que soñaba con ser la esposa de un hombre rico y exitoso, el mismo que Rogelio le había prometido presentar. Luego, su tono se volvió más ligero, acompañado de una risa, como si se le hubiera ocurrido algo gracioso. Si Gerardo pierde su reputación en el trabajo, todo será más sencillo. Gracias por darme ideas para que quede mal en la empresa. Así tendré la excusa perfecta para pedirle el divorcio. Estaba en shock. El corazón me palpitaba tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Casi se me cae el celular al piso de la cocina, temblando. Volví a escuchar la grabación. Cada palabra se me clavaba en lo más profundo. No había error. Era la voz de Angelina, mi nuera, la mujer que yo había llegado a querer como a una hija. Estaba tramando algo en contra de mi hijo, el niño al que le había dedicado mi vida entera para amarlo y protegerlo. Sentí un nudo en la garganta, como si algo me impidiera respirar en ese preciso momento. El portón de metal rechinó. «Mamá, ya llegué». Se escuchó la voz de Gerardo, clara y llena de alegría como siempre. Me asusté. Metí rápidamente el celular en el bolsillo y respiré hondo para tranquilizarme. Salí al patio y vi a Gerardo parado con una enorme sonrisa en su rostro bronceado por el sol. Alzó una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina,
la misma en la que yo le compraba su pastel de cumpleaños cuando era un niño. ¿Ya cenaste, mamá? Te traje este pan, el que te gusta, ¿verdad?, preguntó con su voz amable. Forcé una sonrisa. Recibí la bolsa y traté de que mi voz no temblara. Sí, justo estoy preparando la cena. Métete a bañar. Debes estar cansado. Gerardo asintió y entró a la casa, silbando una melodía alegre. Al ver su espalda, sentí que el corazón se me partía en dos. ¿Cómo podía sonreír así cuando la esposa que tanto amaba estaba planeando arruinarle la vida? Un rato después llegó Angelina. Entró con un vestido azul que brillaba bajo la luz de la cocina y el cabello arreglado con rizos. Me vio cortando la verdura. Me echó una mirada veloz y dijo con una voz seca: «Yo ya cené fuera, mamá. Sírvanseles ustedes dos». Y se dirigió directamente a su cuarto, sin preguntar nada más. Asentí, pero por dentro sentía una tormenta. Su mirada, su manera de caminar tan tranquila como si nada estuviera pasando, me llenó de enojo e impotencia. Esa noche, después de que Gerardo se fue a dormir, me quedé sentada en silencio en la pequeña cocina, bajo la luz tenue y amarillenta que iluminaba las grietas de la pared. El tic-tac del reloj de pared era constante, pero mi mente era un caos. No podía dormir. Miré por la ventana. El cielo estaba totalmente negro, con apenas unas pocas estrellas asomándose entre las nubes densas. La grabación de Angelina no dejaba de sonar en mi cabeza. Cada frase era como una aguja clavándose en mi corazón. Me preguntaba cómo alguien que me había llamado mamá podía decir cosas tan crueles sobre mi hijo. ¿Cómo podía planear arruinarle la vida a Gerardo, el niño que yo había protegido con mi vida entera? Me levanté, caminé despacio hacia la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me temblaba tanto la mano que un poco de agua se derramó en el piso de mosaico. Me senté de nuevo, tratando de respirar profundamente, pero el nudo en la garganta no se iba. Afuera, en el patio, el viento de la noche se colaba por las rendijas de la puerta, trayendo un frío que me hizo temblar. Supe entonces que se acercaba una tormenta, no solo dentro de mí, sino en toda la familia. Los recuerdos del pasado comenzaron a llegar tan claros como si hubieran ocurrido ayer. Recordé los años difíciles cuando mi esposo murió repentinamente de un infarto. Gerardo apenas tenía 12 años. Era demasiado pequeño para entender el dolor de perder a su padre. Yo, una mujer de 30 años, con pocos estudios, tuve que arreglármela sola para sacar adelante a mi hijo. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales junto al fogón. El olor a maíz se mezclaba con el humo que me hacía llorar los ojos. Envolvía cada tamal con cuidado y los llevaba a vender al mercado, sin importar si el sol quemaba o si caía un aguacero. Al mediodía, lavaba y planchaba la ropa para las familias adineradas del barrio. Y las manos se me hicieron ásperas de tanto estar en el agua con jabón. Por la noche atendía la tiendita de abarrotes hasta tarde, contando cada peso para juntar dinero para la escuela de Gerardo. Había noches en las que el cansancio casi me vencía, pero ver a Gerardo estudiando bajo la luz de un quinqué me daba la fuerza para seguir. Nunca olvidaré el día en que recibió su título universitario. Me puse el único vestido que tenía sin remiendos y me senté en un rincón del auditorio viendo a mi hijo subir al estrado. Cuando se volteó a verme con una sonrisa radiante, lloré como una niña. Esas lágrimas no eran solo de felicidad, sino de alivio. Después de tantos años de sacrificio, pensé que todo mi esfuerzo había valido la pena. Luego llegó el día en que Gerardo me presentó a Angelina. Entró a la casa con su cabello largo y brillante, una sonrisa encantadora y una cajita de galletas finas en la mano. «Mamá, ella es Angelina», dijo Gerardo con la voz llena de orgullo. Miré a la joven frente a mí. Parecía educada y considerada. Angelina solía ayudarme a poner la mesa. A veces pelaba la fruta o lavaba los platos. Y siempre me decía «mamá» con una dulzura que me hacía sentir bien. Una vez me regaló una bufanda azul diciendo que me quedaba muy bien. Me conmovió mucho. Pensé que mi hijo había encontrado a una buena compañera, alguien con quien construiría una familia feliz. Su boda fue sencilla, pero muy emotiva. Todo el barrio vino a felicitarlos y las risas llenaron el patio. Vi a Gerardo y Angelina intercambiar anillos con el corazón lleno de ilusión.
Pensé que por fin podía estar tranquila porque mi hijo ya tenía su propio hogar. Pero solo unos años después, todo empezó a cambiar. Angelina ya no era la muchacha tierna que conocí. Empezó a gastar sin control, pidiendo constantemente ropa de marca y bolsos costosos. Cada vez que Gerardo se negaba, diciéndole que necesitaban ahorrar para el futuro, Angelina se ponía de mal humor. A veces le gritaba frente a mí con una voz gélida: «¿Tú siempre pensando en ahorrar? ¿Qué gracia tiene vivir así?». Recuerdo bien una noche. Gerardo acababa de recibir su pago y antes de que pudiera pagar la renta, Angelina ya le estaba pidiendo un bolso Gucci que costaba lo que mi hijo ganaba en todo un mes. Gerardo negó con la cabeza y le explicó con calma: «Mi amor, tenemos otras cosas más importantes. Podemos esperar al mes que viene». Angelina no dijo nada, solo le lanzó una mirada furiosa y tiró al suelo la bolsa con la comida que Gerardo acababa de comprar. El recipiente se rompió y el olor a comida se esparció por todas partes. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Gerardo sentado en silencio, recogiendo los pedazos del piso. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Yo estaba en un rincón de la cocina, queriendo correr a abrazarlo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Solo pude darme la vuelta y fingir que limpiaba para ocultar mis lágrimas. Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la grabación de hoy no era una sorpresa. Era solo la punta del iceberg que por ingenua no había visto antes. Las veces que Angelina se enojaba, las veces que se quejaba de Gerardo, todo eran señales. Me culpé a mí misma. ¿Cómo pude dejar que mi hijo viviera con alguien así sin darme cuenta? Confié demasiado. Tuve demasiada fe en un hogar que yo pensaba que era perfecto. Me levanté y salí al patio. El viento de la noche soplaba más fuerte, trayendo el olor a tierra mojada del pequeño jardín. Me abracé a mí misma, sintiendo que el mundo se me venía encima. Regresé a la cocina, me serví otro vaso de agua, pero esta vez no bebí. Solo me quedé ahí, observando la oscuridad afuera de la ventana, con el corazón hecho un nudo. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre, pero sin una pizca de paz en el alma. La cocina era la misma de todos los días. El olor a café llenaba el aire, pero sentía como si todo estuviera cubierto por una neblina densa. Intenté mantener la calma y preparé el desayuno como si nada. Pan tostado, huevos fritos y un plato de fruta picada. Gerardo se sentó a la mesa, leyendo el periódico, y Angelina bajó poco después, con el cabello recogido en una cola de caballo y una blusa blanca impecable. Sirvió el café, lo puso en la mesa y se volteó hacia mí con una sonrisita. «Mamá, ¿quieres más azúcar?». La miré directamente a los ojos, buscando un rastro de sinceridad, pero solo vi una falsedad gélida. Sus ojos me recorrieron como si estuviera calculando algo. Asentí levemente y dije en voz baja: «Así está bien, hija». Por dentro el enojo seguía ardiendo, pero sabía que tenía que controlarme. Si dejaba ver mis emociones ahora, todo podría romperse antes de que pudiera hacer algo para proteger a Gerardo. Gerardo levantó la vista del periódico, emocionado. «Mamá, hoy tengo una reunión muy importante en la oficina. Si me aprueban este informe, podrían considerarme para un ascenso». Sonrió y sus ojos brillaron de esperanza. Le devolví la sonrisa, pero mi mirada se desvió sin querer hacia Angelina. Ella frunció el entrecejo por un instante, tan rápido que si no hubiera estado atenta, no lo habría notado. Enseguida esbozó una sonrisa torcida como si ocultara algo. «Ay, mi amor, qué bueno», dijo con voz dulce, pero yo sentí la mentira en cada palabra. El desayuno transcurrió en silencio. Solo se oía el chocar de los cubiertos contra los platos. Después de que Gerardo me dio un beso en la frente y salió rápidamente al trabajo, Angelina se quedó a recoger la mesa. Pero yo sabía que era solo una excusa. Apenas le di la espalda para lavar los platos, la escuché tomar el teléfono y hablar en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Me quedé inmóvil, fingiendo limpiar la estufa, pero con los oídos bien atentos. «Tú déjamelo a mí», susurró Angelina. «Gerardo seguro no va a entregar el informe a tiempo». Ya me encargué de eso. El corazón me dio un brinco. No escuché bien lo que decían del otro lado, pero supuse que era Rogelio, su hermano. «Otra trampa, otro intento de hacer fracasar a mi hijo»,
Al mediodía fui al mercado con Rosa María, mi vecina y mejor amiga. Bajo el sol intenso, caminamos entre los puestos llenos de verduras con el ruido de la gente de fondo. Pero yo tenía el corazón apesadumbrado. No podía concentrarme en escoger el cilantro o la carne. Finalmente llevé a Rosa a un rincón apartado, cerca de la pescadería. «Rosa, tengo que contarte algo», comencé con la voz temblorosa. Le conté lo de la grabación, todo lo que Angelina había dicho de Gerardo y su plan para perjudicarlo. Rosa abrió los ojos como platos y me puso una mano en el hombro. «Ay, Mercedes, por Dios, ¿cómo puede ser? Tienes que hacer algo. No dejes que esa mujer le siga haciendo daño a Gerardo». Asentí, pero por dentro estaba hecha un lío. «Lo sé, Rosa, pero tengo que ser inteligente. Si actúo precipitadamente, temo que solo empeore las cosas para Gerardo». Rosa me apretó el hombro con firmeza. «La verdad siempre sale a la luz, Mercedes. Tú solo observa, reúne pruebas. Yo aquí voy a estar para lo que necesites». Sus palabras me dieron fuerza, pero seguía sintiendo un miedo vago. Tenía miedo por Gerardo y también por mí, por no tener el valor de enfrentar la verdad. Cuando llegué a casa, apenas abrí la reja, escuché a Gerardo gritar desde adentro: «¡Mamá, qué bueno que llegas!». Su voz sonaba desesperada, no como de costumbre. Entré y lo vi revolviendo una pila de papeles en la mesa con el rostro pálido. «Mamá, no encuentro los documentos para la reunión de la tarde. Los dejé en mi maletín esta mañana y ahora no están». Miré a mi alrededor y vi a Angelina en un rincón con los brazos cruzados y una expresión de falsa sorpresa. «Pero si yo los dejé sobre la mesa, mi amor, ¿no se te habrán caído en la oficina?», dijo como si no tuviera nada que ver. Observé en silencio y mi vista se posó en el sofá. Un montón de papeles se asomaba por una rendija del cojín, como si alguien lo hubiera escondido a propósito. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila mientras me agachaba a recogerlos. «Gerardo, ¿no serán estos?». Se los entregué mirando de reojo a Angelina. Él soltó un suspiro de alivio y me abrazó. «Gracias, mamá. Sí, son estos. Tengo que volver a la oficina ya». Angelina me lanzó una mirada rápida con un brillo de molestia, pero rápidamente se volteó, fingiendo estar ocupada con su teléfono. Me quedé ahí viendo a Gerardo salir corriendo, sintiéndome aliviada y dolida a la vez. Aliviada porque mi hijo había encontrado sus documentos, pero dolida porque sabía que si yo no los hubiera visto, Gerardo habría fracasado en su reunión y la persona detrás de todo era Angelina. Me pregunté qué tan lejos había llegado con su plan. ¿Cuántas veces más intentaría arruinar a mi hijo? Por la noche, cuando todos supuestamente dormían, volví a escuchar susurros desde la sala. Bajé las escaleras de puntillas y me escondí detrás de la cortina gruesa con el corazón en la garganta. La voz de Angelina sonaba baja, pero penetrante. «Sí, hermano, hoy casi funcionaba. Escondí los papeles, pero la vieja esa los encontró. Tengo que ser más cuidadosa». Apreté el borde de mi blusa, tratando de controlar mi respiración para no hacer ruido. Sus palabras fueron otra puñalada, confirmando todas mis sospechas. Angelina no solo hablaba mal de Gerardo, sino que estaba haciendo cosas para que fracasara. Regresé a mi cuarto en silencio y me acosté, pero me ardían los ojos. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que las lágrimas no resolverían nada. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El audio, la mirada falsa de Angelina, los papeles escondidos y la llamada secreta. Todo apuntaba a una sola verdad. Angelina ya no era la nuera en la que había confiado. Era un peligro para Gerardo, para esta familia. No podía seguir guardando este secreto yo sola. El peso de la grabación de las acciones de Angelina era como una roca sobre mi pecho que no me dejaba respirar. Tenía que hacer algo. Buscar a alguien con quien hablar, no para desahogarme, sino para encontrar el camino correcto para Gerardo. Tomé el celular y con los dedos temblorosos marqué el número de don Julián y doña Beatriz, los padres de Angelina. Traté de mantener la voz firme mientras los citaba en una pequeña cafetería cerca de la casa para la mañana siguiente. «Necesitamos hablar», dije sin dar detalles. Don Julián respondió con su voz grave: «Está bien, doña Mercedes, ahí estaremos». Esa mañana, el día amaneció frío y con una llovizna ligera, como si el cielo estuviera tan pesado como mi corazón. Me puse un suéter gris viejo
y la bufanda que Gerardo me había regalado hacía años. Frente al espejo vi mi rostro, las arrugas marcadas, los ojos cansados, pero con un brillo de determinación. No quería que esta reunión se convirtiera en una pelea, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz, y esperaba que los padres de Angelina lo entendieran. La cafetería estaba escondida en un callejón, con mesas de madera muy juntas y un delicioso olor a café tostado en el aire. Llegué temprano y escogí una mesa cerca de la ventana. Me senté, agarrando con fuerza mi vaso de agua, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando don Julián y doña Beatriz entraron, reconocí de inmediato la figura alta y canosa de él y a doña Beatriz detrás, con una bolsa de tela vieja y una expresión de preocupación. Me miraron con ojos curiosos, como si ya adivinaran parte de la historia. Me levanté, les ofrecí una sonrisa forzada y los invité a sentarse. «Gracias por venir», dije en voz baja. «¿Les pido un café?» Asintieron y pedí 3 cafés negros sin azúcar. Cuando la mesera trajo los cafés, respiré hondo y saqué mi celular. «Quiero que escuchen algo», dije con la voz tranquila pero el corazón a 1000 por hora. Le di play a la grabación. La voz de Angelina llenó el silencio del lugar, cortante como un cuchillo. «Este Gerardo es un aburrido, un inútil. Nunca gana lo suficiente para que yo pueda vivir como me merezco», decía con un desprecio evidente. Luego continuó hablando del divorcio, del hombre rico que Rogelio le presentaría y de cómo estaban tratando de hacer fracasar a Gerardo. Observé a don Julián y doña Beatriz. Ella se puso pálida, se tapó la boca con una mano y abrió los ojos con horror. «Dios mío, no puede ser», susurró con la voz a punto de quebrarse. «¿De verdad mi hija y mi hijo dijeron eso?» Don Julián dio un golpe suave en la mesa. «De Rogelio me lo espero. Siempre ha sido un trepador. Pero Angelina, ¿cómo es posible que hable así de su esposo?» Guardé silencio, dejando el celular sobre la mesa para que procesaran lo que acababan de oír. Luego les conté todo, despacio, cómo Angelina mandó el mensaje por error, lo borró de inmediato y que por pura suerte yo lo había guardado. No quería creerlo, les dije mirándolos fijamente. Yo quería a Angelina como a una hija, pero lo que dijo, lo que está haciendo, no puedo permitir que siga lastimando a mi hijo. Don Julián se enderezó. Su rostro pasó de pálido a rojo por el enojo. Apretó los puños conteniendo la rabia. «Doña Mercedes», dijo con voz grave pero firme, «nos da una enorme vergüenza. Gerardo es un buen hombre, trabajador, que quiere a nuestra hija, y que Angelina se comporte así. No tengo palabras para disculparme». Doña Beatriz, con los ojos llenos de lágrimas, tomó mi mano. La suya estaba helada y temblaba. «Perdónenos. Perdónenos por Gerardo», dijo entre sollozos. «Fue nuestra culpa por no educar bien a nuestros hijos. Nunca imaginamos que Angelina fuera capaz de algo así», asentí, sintiendo un peso en el alma. Una parte de mí sentía lástima por ellos, unos padres enfrentando una verdad tan dolorosa sobre sus hijos, pero otra parte más grande sentía un fuego ardiendo por dentro. No quería que esto terminara en una simple confesión. «Es hora de que todo salga a la luz», dije con más firmeza de la que esperaba. «No quiero que Gerardo siga viviendo en una mentira, pero necesito su ayuda. Angelina y Rogelio tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos». Don Julián me miró con determinación, pero también con dolor en los ojos. «Tiene razón», dijo, «no los vamos a proteger. Pero, doña Mercedes, ¿qué piensa hacer?». Negué con la cabeza sin responder de inmediato. Un plan empezaba a formarse en mi mente, pero no estaba lista para revelarlo. «Encontraré la manera», respondí en voz baja, pero segura. «Solo necesitaba que ustedes supieran la verdad y que si es necesario, estén del lado de Gerardo». Doña Beatriz se secó las lágrimas y asintió. «No se preocupe por eso», dijo. «Haremos lo que sea para enmendar el error. Solo esperamos que Gerardo nos perdone». Le di una sonrisa amarga, no de alegría, sino porque sabía que este era solo el primer paso. La batalla no había terminado y yo necesitaba más que una disculpa. Al salir de la cafetería, la llovizna seguía cayendo. Me apreté la bufanda y caminé despacio por la acera mojada. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma a café que se me había quedado impregnado en la ropa.
Sentía lástima por don Julián y doña Beatriz, pero también una determinación feroz. Pensé en Gerardo, en su sonrisa cuando llegaba con el pan dulce, en los sueños que tenía para su futuro. No podía dejar que Angelina le arrebatara todo. Sabía que aún tenía mucho por hacer, reunir más pruebas, encontrar la forma de confrontar a Angelina y, lo más importante, proteger a mi hijo de heridas más profundas. Después de la reunión con don Julián y doña Beatriz, supe que no podía detenerme ahí. Mi palabra sola contra Angelina no sería suficiente. Necesitaba a alguien con más autoridad, alguien que pudiera hacer que sus acciones tuvieran consecuencias inmediatas. Pensé en la licenciada Camila Herrera, la jefa directa de Angelina en la agencia de comunicación. Si alguien podía poner las cosas en claro, era ella. A la mañana siguiente me senté sola en la sala. La luz del sol se colaba por las cortinas, dibujando rayas tenues en el piso. Tomé mi celular y volví a escuchar la grabación. La voz de Angelina sonó cortante y despectiva. Gerardo es un inútil. Necesito un hombre que valga la pena. Cada vez que la escuchaba, sentía que el corazón se me estrujaba, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que las emociones me controlaran. Encendí la vieja computadora de Gerardo, la que me había dejado para que la usara si necesitaba buscar algo. Entré al sitio web de la empresa de Angelina y busqué la información de contacto. En pocos minutos encontré el correo electrónico de la licenciada Camila Herrera. Me senté frente a la pantalla con los dedos sobre el teclado y escribí un correo corto. Estimada licenciada Camila Herrera, escribí. Mi nombre es Mercedes. Soy la madre de Gerardo, el esposo de su empleada, Angelina Torres. Le escribo para compartirle una verdad sobre ella. Disculpe la molestia, pero es un asunto de ética. Adjunto una grabación que recibí por accidente. Adjunté el archivo de audio. Revisé cada palabra, cada punto. No quería que el correo sonara furioso ni resentido. Solo quería que la verdad se supiera. Al presionar enviar, sentí el corazón latir con fuerza, como si acabara de lanzar una piedra a un lago en calma. Apenas 20 minutos después, mi celular sonó, un número desconocido. Respiré hondo y contesté. ¿Habló con doña Mercedes? Dijo una voz del otro lado, seria y clara, pero no fría. Soy Camila Herrera, la directora de la empresa donde trabaja Angelina. Apreté el celular tratando de que mi voz no temblara. Sí, soy yo, respondí. La licenciada Herrera fue directa. Ya escuché la grabación que me envió. ¿Podría contarme más sobre esto? Se lo conté todo de forma breve, pero precisa, el mensaje enviado por error, las palabras de Angelina en la grabación y cómo había intentado esconder los documentos de Gerardo para hacerlo fracasar. No exageré nada, solo dije lo que había visto y oído. La licenciada Herrera guardó silencio un momento y luego dijo: ya sospechaba de Angelina desde hace tiempo. Ha tenido varias conductas poco transparentes, entregas tardías, mentiras sobre el avance de sus proyectos. Pero lo que usted me ha dado es una prueba contundente. Gracias por alzar la voz. Me encargaré de esto inmediatamente. Su voz era firme, pero noté un dejo de tristeza, como si también estuviera decepcionada de Angelina. Colgué y me quedé sentada, sintiendo que me había quitado un peso de encima, pero por dentro seguía inquieta. Pensé en Gerardo, en su sonrisa despreocupada cada vez que llegaba a casa. ¿Cómo iba a decirle que la esposa que amaba estaba conspirando para arruinarle la vida? ¿Cómo podía protegerlo sin causarle más dolor? Esa tarde, Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina cortando verduras para la cena, cuando escuché abrirse el portón. Entró con el rostro sombrío y los hombros caídos. Se desplomó en una silla y se llevó las manos a la cabeza. «Mamá», dijo con voz apagada, «Angelina me llamó hoy. Dice que la mandaron a llamar a la oficina de la directora. No sabe qué pasó, pero estaba llorando mucho. Estoy preocupado». Dejé de cortar. El cuchillo se detuvo en el aire. Me volteé para mirar a mi hijo y vi que tenía los ojos enrojecidos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Fingí un suspiro. Dejé el cuchillo y me acerqué a él. «Seguro es solo algo del trabajo, hijo», le dije con suavidad. «No te preocupes de más, todo se arreglará». Pero por dentro una mezcla de emociones me invadió.
Sabía que el primer golpe le había caído a Angelina. La licenciada Herrera había actuado y sentí un poco de alivio, pero al mismo tiempo me dolía ver a Gerardo preocupado por una esposa que no lo merecía. Quería abrazarlo, contarle todo, pero sabía que aún no era el momento. Por la noche, mientras tejía en la sala, una costumbre que tenía para calmar los nervios, mi celular se iluminó. Un mensaje de texto del número de Camila Herrera. Angelina Torres ha sido despedida. Sus acciones no son compatibles con la ética profesional de esta empresa. Le agradezco nuevamente por su honestidad. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo como si una enorme roca se hubiera desprendido de mi pecho. Guardé el celular, lo puse sobre la mesa y solté un largo suspiro. Un paso de mi plan se había cumplido. La luz tenue y amarillenta iluminaba las paredes agrietadas. El mensaje de la licenciada Camila Herrera seguía brillando en la pantalla del celular, pero no sentía satisfacción. El despido era solo el primer paso, una pequeña pieza en el largo camino que debía recorrer para proteger a Gerardo. Sabía que si quería que mi hijo escapara de la red de mentiras que Angelina Bimo había tejido, tenía que hacer que la verdad saliera a la luz completamente, justo frente a sus ojos. Pero ¿cómo hacerlo sin destrozarle el corazón? Esa pregunta me taladraba la cabeza como un viento helado. Tomé el celular y marqué el número de Rosa María, mi vecina fiel que había estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando contestó, le conté que habían despedido a Angelina. Mi voz era un susurro, como si temiera que alguien me escuchara, aunque la casa estaba en completo silencio. Rosa soltó una risa amarga. A cada quien le llega lo que se merece, Mercedes. Se creyó muy lista, pero al final tuvo que pagar. Hizo una pausa y añadió con seriedad: pero ten cuidado. Angelina no es de las que se rinden fácilmente. Va a buscar la forma de vengarse, estoy segura. Sus palabras fueron una advertencia que me hizo temblar. Le pedí que guardara el secreto, pero también le dije: Rosa, si llega el momento en que necesite que seas mi testigo, me ayudarás. Respondió sin dudar: Mercedes, sabes que siempre estoy aquí para ti. Llámame cuando sea. Esa noche, cuando Gerardo ya dormía, me senté sola en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y una pluma. Empecé a escribirlo todo, cada fecha, cada pequeño detalle que había presenciado, el día que recibí la grabación, el día que vi a Angelina esconder los documentos de Gerardo bajo el sofá, el día que me reuní con sus padres y el día que envié el correo a la licenciada Herrera. Escribí con cuidado, con la letra temblorosa sobre el papel. Cada recuerdo era como una herida, pero me obligué a ser fuerte. Tomé un sobre grande, guardé mis notas y una copia de la grabación que había pasado a una memoria USB. Lo guardé todo en un cajón de mi recámara y le puse llave. Ese pequeño candado era como una promesa a mí misma. No dejaría que nadie me arrebatara esta verdad. A la mañana siguiente volví a llamar a don Julián y doña Beatriz. No quería esperar más. Cuando don Julián contestó, fue directa al grano. Necesitamos una ocasión para confrontar a Angelina y a Rogelio cara a cara. Gerardo tiene que escuchar la verdad o seguirá viviendo engañado. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego escuché el suspiro de don Julián. Doña Mercedes dijo con voz triste: estamos de acuerdo. Nuestra hija se equivocó y tiene que asumir su responsabilidad. Solo esperamos que Gerardo algún día nos perdone. Doña Beatriz intervino con la voz entrecortada. Haremos lo que sea necesario, señora. Solo le pido que no nos culpe demasiado. Asentí, aunque no pudieran verme, y respondí: no los culpo a ustedes, pero Gerardo merece saber la verdad. Decidí que la ocasión perfecta sería la próxima fiesta familiar, una reunión que había planeado desde hace tiempo para celebrar el cumpleaños de Gerardo. Estarían todos: Gerardo, Angelina, Rogelio y sus padres. Sería el momento ideal para que todo saliera a la luz. Sabía que si dejaba pasar esta oportunidad, Angelina continuaría con su juego y Gerardo seguiría viviendo en la ilusión de un matrimonio feliz. Ese día intenté que todo pareciera normal. Angelina no parecía tener idea de que yo había enviado la grabación a su jefa. Se preparó para la fiesta con total naturalidad, riendo con Gerardo sobre el vestido nuevo que se pondría para impresionar a la familia. ¿Qué te parece este vestido?
le preguntó a Gerardo, mostrando un vestido rojo encendido con los ojos brillantes, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Mi hijo, Ricardo, sonrió y asintió. Te ves deslumbrante, mi amor. Con ese vestido los vas a dejar a todos sin palabras. Yo, desde una esquina de la cocina, presenciaba la escena con un pesar enorme. La hipocresía de Ángela me daba un rechazo tremendo, pero solo asentí, ocultando una sonrisa gélida. Que siga con su farsa, me dije. En unos días la verdad saldrá a flote. La noche anterior al festejo no pude pegar ojo. Me senté frente a la mesa con una lámpara de luz suave, alumbrando mi rostro en un pequeño espejo. Revisé mi celular, confirmando que la grabación seguía ahí, con suficiente batería. Abrí el archivo. Volví a oír la voz de Ángela y cada palabra me recordaba mi objetivo. Murmuré para mí misma: mañana todo se resolverá. Mañana, Ricardo verá la verdadera naturaleza de la mujer en la que tanto ha confiado. El día de la celebración familiar, me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro, antes de que saliera el primer rayo de sol. El aire de mi pequeña cocina se llenó del olor a mole poblano, el guiso preferido de Ricardo desde que era un niño. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la salsa espesa con movimientos ágiles, pero con el corazón encogido. Hoy no era solo el aniversario de Ricardo, era el día en que tenía que enfrentarse a la realidad, el día en que todo sería evidente. También hice unos tamales, envolviendo cada uno con esmero, de la misma forma en que había cuidado el amor por mi hijo durante tantos años. Sin embargo, hoy esos tamales no eran solo comida, eran parte del montaje que debía crear para que todo pareciera normal. Mi hijo se despertó temprano y se puso a arreglar la sala. Colgó unas tiras de papel amarillo del techo, silbando una canción alegre. ¿Qué te parece, madre?, se me preguntó dándose la vuelta con una sonrisa radiante. Asentí, forzando una sonrisa, pero sentía una presión en el pecho. Ver a mi hijo preparando su fiesta con tanta inocencia me provocaba el deseo de correr a abrazarlo, de decirle que todo estaba a punto de cambiar, que no dejaría que lo hirieran. Pero no era el momento. Ángela llegó después, bajando las escaleras, con su vestido rojo vivo y el cabello en rizos perfectos. Se detuvo frente al espejo de la sala, acomodándose el pelo con un aire de complacencia, como si nada estuviera a punto de explotar. «¿Cómo me veo, mamá?», y me preguntó con una voz dulce pero falsa. La miré. Mis ojos recorrieron su vestido llamativo y solo asentí. «Muy guapa, hija». Pero por dentro sentía un profundo repudio. La doble cara de Ángela era una máscara delicada, y yo sabía que ese día se la quitaría de un tirón. Por la tarde, los invitados empezaron a llegar. El señor Julián y la señora Beatriz entraron con los semblantes tensos y se sentaron juntos en un rincón, como buscando consuelo. Rosa María llegó con una botella de vino como obsequio, con una sonrisa amable, pero su mirada se encontró con la mía, como diciendo: «Aquí estoy, no te preocupes». Rogelio fue el último en llegar con una botella de tequila en la mano y una risa exagerada. «Hoy hay que festejar en grande. Es el cumpleaños de mi cuñado». Lo miré y vi la misma sonrisa de teatro que tenía Ángela. Ambos estaban fingiendo, pero yo sabía que la función estaba a punto de terminar. La cena comenzó en un ambiente pesado. Todos brindaron, pero el sonido de las copas al chocar se sintió vacío. Yo observaba en silencio, viendo cómo el señor Julián apretaba la mano de su esposa una y otra vez, con la mirada llena de preocupación. La señora Beatriz apenas hablaba, solo miraba su plato. Ángela, en cambio, no dejaba de moverse, mostrando su vestido rojo y riendo sin parar como si quisiera tapar la tensión. Ricardo, sentado a su lado, seguía sin sospechar nada, contando anécdotas de su trabajo, de la reunión exitosa del día anterior. Cada palabra que decía me partía el alma. No tenía ni idea de que la mujer a su lado estaba conspirando para arruinarle todo. A la mitad de la cena, mientras todos comían el mole poblano, me puse de pie. El corazón me latía con fuerza, pero intenté que la voz no me temblara. «Antes de seguir», dije, paseando la mirada por cada persona en la sala, «tengo algo que quiero que todos escuchen». El lugar se quedó en un silencio total.
Saqué el teléfono de mi bolso y con la mano temblorosa le di a reproducir a la grabación. La voz de Ángela se escuchó clara y sin rodeos. «Ricardo es un bueno para nada. Ya no lo aguanto. Tienes que ayudarme, hermano. Necesito un hombre que realmente valga la pena». Después se escuchó la voz de Rogelio, astuta y llena de maldad. «No te preocupes. Conozco a un amigo que es rico y exitoso. Y en cuanto a Ricardo, solo necesita fracasar un par de veces más. Y yo mismo lo reemplazo en la empresa». El aire en el salón se sintió helado. Todas las miradas se quedaron fijas en mí y luego se dirigieron a Ángela. Ricardo se puso pálido. El tenedor se le cayó de la mano y el sonido resonó en la mesa. Miró fijamente a Ángela con los ojos enrojecidos, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Ángela se levantó de un brinco con el rostro sin una gota de color. «Esto es un truco. Usted manipuló mi voz. ¿Cómo se atreve a hacer algo así?», gritó con la voz rota, pero antes de que pudiera contestarle, el señor Julián golpeó la mesa con fuerza. Su voz temblaba de ira. «Cállate, Ángela, es tu voz. Es tu plan con Rogelio. ¿Crees que somos estúpidos?». La señora Beatriz se soltó a llorar cubriéndose la cara. «Dios mío, nos has avergonzado, Ángela. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Ricardo?». Rogelio se quedó inmóvil, con la mirada perdida, apretando la botella de tequila sobre la mesa. No pudo decir nada, solo agachó la cabeza. Miré a Ricardo. Seguía sentado, sin moverse, con la mirada perdida. Luego susurró con la voz quebrada: «Todos estos años, todo fue una invención». Me acerqué a mi hijo y le apreté la mano. Estaba fría y temblaba como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Quería abrazarlo, decirle que todo saldría bien, pero sabía que esas palabras no significarían nada en ese momento. Solo le sostuve la mano, esperando que mi fuerza le diera un poco de apoyo. «Hijo», le dije en voz baja, con un nudo en la garganta, «aquí estoy. Siempre voy a estar aquí para ti». Ángela no se disculpó. En lugar de bajar la cabeza, la alzó con aire de desafío. «Si lo que quieres es el divorcio, lo acepto. No necesito a un esposo inútil como tú. Tengo mejores perspectivas». Sus palabras fueron como puñales, no solo para Ricardo, sino también para mí. Rogelio se levantó asintiendo con frialdad. «Vámonos, Ángela. No tenemos nada más que hacer aquí». Tomó a su hermana del brazo y la sacó de la casa. Ángela se echó el pelo hacia atrás y caminó con arrogancia, como si fuera la que había ganado. El golpeteo de sus tacones resonó en el piso de madera y la puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar toda la casa. Me quedé ahí, sintiendo que mi corazón temblaba con ese sonido. Ricardo seguía sentado sin decir nada, con la mirada en el vacío. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, pero mi mano temblaba. «Ricardo», lo llamé suavemente, pero no respondió. Luego, como si le costara todo su esfuerzo, susurró: «Si ya lo decidiste, entonces vete. Acepto el divorcio». Su voz era apenas un murmullo, pero firme, como si se hubiera librado de una parte muy importante de su vida. Quería abrazarlo, decirle algo para aliviar su dolor, pero sabía que ninguna palabra podría sanar esa herida en ese instante. El señor Julián se acercó. Su figura alta se veía ahora encorvada y cansada. Le puso una mano en el hombro de Ricardo y dijo con voz seria pero sincera: «Hijo, te aseguro que la culpa no es tuya. Mis hijos son los que han causado esta vergüenza. Te pido perdón de todo corazón». La señora Beatriz lloraba sin consuelo. Tomó mi mano y dijo entre sollozos: «Señora Mercedes, perdónenos. Mi hija hizo algo terrible, pero no la vamos a encubrir. Estamos tan avergonzados de no haber educado bien a nuestros hijos». La miré y vi el sufrimiento en sus ojos. Entendí que ellos también estaban sufriendo, deshechos por la verdad. Rosa María, mi vecina, se levantó en silencio, sirvió un vaso de agua y se lo puso en la mano a Ricardo. «Hijo, tómalo», le susurró con la dulzura de una madre. «Necesitas tranquilizarte. Todo va a estar bien». Ricardo tomó el vaso, pero le temblaba tanto la mano que el agua se regó. No bebió, solo se quedó mirando el vaso como si buscara una respuesta en él. Me senté a su lado y lo abracé. Sentí su cuerpo temblar como un niño perdido. Le acaricié la espalda, tratando de transmitirle mi fuerza. «No eres un tonto, Ricardo.
le dije con la voz ronca por la emoción. Tú solo amaste de verdad, y eso nunca es un error. No respondió, solo susurró casi sin voz. Madre, qué tonto fui por confiar. Creí que me amaba. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. No porque me enojara con él, sino porque me dolía verlo culparse por haber amado a alguien que no lo merecía. Esa noche, la fiesta terminó en silencio. Los invitados se marcharon uno por uno sin decir nada más. Solo quedaron las luces débiles de la sala, iluminando los platos de comida fría sobre la mesa. Me quedé al lado de Ricardo sin moverme. No lloró, pero yo sabía que su dolor era más grande que cualquier lágrima. Pensé en todos los años que lo crié, en las noches que pasé sin dormir, trabajando solo para que él tuviera un mejor porvenir. Y ahora verlo ahí sentado, como un árbol derribado por una tormenta, sentía que el corazón se me hacía pedazos. Afuera, el ladrido de un perro se escuchaba a lo lejos, junto con el sonido del viento. La oscuridad envolvió la casa, pero dentro de mí, un nuevo capítulo acababa de empezar. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Ángela y Rogelio se habían ido, pero las heridas que habían dejado no se curarían fácilmente. Después de la noche en que Ángela y Rogelio se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía, como si toda la felicidad se hubiera disipado. Las paredes que antes se llenaban con la risa de Ricardo, con sus silbidos alegres, ahora solo guardaban un silencio opresivo. Mi hijo ya no era el joven radiante de antes. Se iba a trabajar por la mañana y volvía por la noche, callado, pensativo, con los ojos hundidos, como si llevara todo el dolor del mundo sobre sus hombros. Lo miraba y sentía que el corazón se me retorcía. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras no significarían nada para él en ese momento. Había perdido a la mujer que amaba y en la que confiaba, y yo, a pesar de haber hecho todo para protegerlo, me sentía incapaz de aliviar su dolor. Para animar un poco a Ricardo, le pedí a Rosa María que nos visitara con frecuencia. Ella, con su carácter alegre y sus historias del mercado, siempre conseguía que el ambiente fuera menos pesado. Una mañana, Rosa y yo fuimos juntas al mercado del centro, como era nuestra costumbre. El olor a verduras frescas, el bullicio de la gente y el sol colándose por los techos de los puestos solían levantarnos el ánimo. Pero ese día mi mente seguía en Ricardo. Estaba eligiendo un manojo de cilantro cuando Rosa me jaló suavemente del brazo y me susurró. Mercedes, ¿ya te enteraste? Por ahí andan hablando de Ángela. Levanté la vista curiosa. Rosa señaló hacia un puesto de verduras al otro lado, donde unas señoras hablaban en voz baja. Me acerqué, fingiendo que escogía jitomates, pero con los oídos bien atentos. Una de las vendedoras, una mujer con el cabello recogido en un moño, dijo mientras pelaba papas. La tal Ángela anda sin empleo y se la pasa cambiando de casa. Cada mes se muda. Dicen que dejó todas sus pertenencias, que solo carga con un par de maletas. Anda de arrimada la pobre. Otra señora que acomodaba zanahorias agregó. Sí, y el tipo adinerado que le presentó su hermano resultó que ya tenía esposa e hijos. La semana pasada salió en el periódico que lo están investigando por fraude. Nada de la vida de lujos que ella soñaba. Me quedé ahí con la mano temblorosa, dejando un pescado en la canasta del puesto de al lado, aunque ni siquiera pensaba en comprarlo. Sus palabras fueron como golpes en mi cabeza. La imagen de Ángela saliendo de mi casa con la cabeza en alto, con su gesto arrogante y su promesa de una vida mejor, contrastaba por completo con lo que acababa de escuchar. Había cambiado la felicidad de Ricardo y a toda su familia por un sueño sin futuro, y ahora estaba pagando las consecuencias. Rosa me tomó de la mano y asintió con una mirada que lo decía todo. La vida cobra sus deudas, Mercedes. Se creyó muy lista, pero al final solo se ganó su propia miseria. De regreso a casa, caminé más lento de lo normal. Las palabras del mercado no dejaban de resonar en mi cabeza. No me sentía contenta, no por maldad, sino porque sabía que, sin importar lo bajo que cayera Ángela, eso no borraría el dolor de Ricardo. Pensé en mi hijo, en cómo se sentaba en silencio cada noche
sin hablar de su trabajo, sin silbar como antes. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en la garganta. Lo había protegido de los planes de Ángela, pero no podía protegerlo de la herida que llevaba dentro. Esa noche preparé una cena sencilla: arroz, frijoles de la olla y un poco de pollo. Ricardo llegó a casa y, como todos los días, se quitó los zapatos en silencio y colgó su saco. Me miró intentando una sonrisa forzada. «Madre, hoy estoy muy agotado. Después de cenar me voy a acostar». Asentí, pero por dentro sentía un pesar. Quería contarle lo que había oído en el mercado, decirle que Ángela no merecía su dolor, pero me detuve. Ya había sufrido bastante. No quería empeorar la herida. Solo le dije: «Claro, hijo, come. Te preparé los frijoles que te gustan». Me levanté y salí al patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pero no me sentía en paz. Una parte de mí sentía un pequeño consuelo. La justicia le había llegado, aunque yo no la hubiera provocado. Pero ese consuelo se desvaneció rápidamente al pensar en Ricardo. Sabía que por más que Ángela fracasara, eso no le devolvería a mi hijo los años de felicidad que se merecía. Volví a entrar, me senté y abracé mi vaso de agua fría. Me prometí a mí misma que no le diría nada a Ricardo sobre esos rumores. Necesitaba tiempo para curarse, para encontrarse a sí mismo. Miré la foto familiar colgada en la pared donde Ricardo era un niño que me tomaba de la mano con una sonrisa radiante. Susurré como para mí misma: «Hijo, aquí voy a estar esperando el día en que vuelvas a sonreír. No importa cuánto tiempo pase, voy a esperar». El tiempo pasó, lento pero constante, como gotas de lluvia que empapan la tierra reseca. Mi casa, que había estado llena de un silencio doloroso desde la partida de Ángela, poco a poco recuperó algo de calor. Mi hijo, Ricardo, comenzó a recuperarse, aunque fuera poco a poco. Ya no era el joven triste de los primeros días. Ya no se quedaba mirando al vacío en la sala. Se concentró en su trabajo, se desvelaba preparando informes, cuidando cada detalle. Oí a sus compañeros llamarlo, alabando su dedicación y honestidad, y sentí que mi alma se aligeraba un poco. Pero seguía preocupada, temiendo que la herida en su corazón siguiera ahí, profunda y escondida, aunque él la ocultara con sonrisas fingidas. Una tarde, mientras tejía en el patio, escuché el chirrido del portón de metal. Levanté la vista y vi entrar a Ricardo, pero esta vez no venía solo. A su lado caminaba una joven de figura menuda con un sencillo vestido azul y el cabello recogido. Sonreía con unos ojos brillantes y sinceros, y en sus manos llevaba una cesta con fruta. «Buenas tardes, señora Mercedes», dijo con voz suave. «Soy Lucía, soy maestra de primaria. Ricardo me ha hablado mucho de usted». Me levanté un poco sorprendida, pero su sonrisa me transmitió una calidez extraña. «Hola, hija», respondí, aceptando la cesta. «Pasen, siéntense, les preparo una bebida fresca». La cena de esa noche fue especial, con una calidez que no sentíamos desde hacía mucho tiempo. Preparé el pozole que tanto le gusta a Ricardo, con unas tostadas y un poco de ensalada. Lucía se sentó junto a él, hablando con naturalidad, preguntándome cómo preparaba el guiso y luego volteando hacia Ricardo. «¿Te está gustando, Ricardo? A mí me encanta cómo cocina tu madre». Ricardo sonrió, una sonrisa real, sin esfuerzo, sin sombras. «Está delicioso», le dijo a Lucía, y sus ojos brillaron como antes. Miré a mi hijo, vi esa sonrisa y sentí que el corazón se me llenaba de alegría. Hacía tanto que no lo veía sonreír así, sin esa oscuridad que pesaba en su mirada. Lucía estaba atenta a cada detalle. Cuando se me acabó el agua, se levantó en silencio para servirme más y luego me puso más lechuga en el plato. «Sírvase más, madre. La verdura está muy fresca». No era una mujer que presumiera o que intentara impresionarme, pero cada uno de sus gestos mostraba una sinceridad genuina. Después de cenar, mientras yo recogía los platos, Lucía se remangó y se paró a mi lado, en el lavadero. «Déjeme ayudarle, madre», dijo con una sonrisa. La miré y vi una diferencia enorme con Ángela. Sin vestidos caros, sin palabras dulces y falsas. Solo una chica sencilla y de buen corazón. En los días siguientes, Lucía nos visitó a menudo. Me acompañaba al mercado, eligiendo las verduras conmigo,
riendo cuando le contaba anécdotas de mi vida en el barrio. Una vez ayudó a Ricardo a organizar unos documentos del trabajo. Sentada a su lado, en la mesa de la cocina, leyendo con paciencia cada página. «En esta parte deberías poner más atención», le dijo, señalando una cifra con voz suave pero segura. Ricardo asintió mirándola con gratitud. Yo desde un rincón fingía picar cebolla, pero por dentro sentía una inmensa felicidad. Me di cuenta de que Lucía quería a Ricardo de verdad, no por su dinero ni por su puesto, sino por ser quien era. El hombre trabajador y honesto que yo había criado. Una tarde, me senté en el patio a ver la puesta de sol teñir de naranja la calle. El viento soplaba suavemente, moviendo mi cabello canoso. Suspiré, no de tristeza, sino de una paz que rara vez sentía. Pensé en todo lo que habíamos pasado. La traición de Ángela, las lágrimas de Ricardo, las noches sin dormir buscando cómo proteger a mi hijo. Pero también pensé en la verdad, en la justicia que había llegado, aunque tarde, y en la esperanza que ahora florecía. Lucía, con su sonrisa honesta y su corazón noble, era como un rayo de luz en la oscuridad que habíamos vivido. Murmuré para mí misma: la traición puede destruir a una familia, pero la verdad y la decencia siempre abren camino a un nuevo inicio. Y a veces, quien se va por ambición, solo se encuentra con su propia vergüenza. Pensé en Ángela, en los rumores del mercado, en cómo lo había cambiado todo por un sueño vacío, pero ya no sentía rabia. Ella había elegido su camino, y yo elegía quedarme al lado de Ricardo, ayudándolo a reconstruir su vida. Miré hacia la calle y vi a Ricardo y Lucía caminando de regreso, tomados de la mano, charlando alegremente. Ricardo volteó a verme y me saludó con la mano. «Madre, hoy Lucía y yo vamos a hacer flan para ti». Sonreí y asentí. «Claro que sí, hijo. Aquí los espero». Por primera vez en muchos meses sentí un alivio genuino. La tormenta había pasado y aunque las cicatrices quedaban, sabía que mi hijo y yo habíamos encontrado un nuevo capítulo, uno más brillante y lleno de esperanza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la compartimos para juzgar, sino con el propósito de que alguien la escuche y se detenga a meditar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo, sinceramente, me pregunto, si tú estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la armonía? ¿O te atreverías a enfrentar la situación para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una luz que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a mejores días. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.